Bienvenidos y bienvenidas a Con Libro en Mano, un podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano. Buenos días a todos y a todas. Este nuevo episodio de Con Libro en Mano va sobre viñetas, dibujos y bocadillos. Para aquellas personas que todavía no lo sepan, estamos hablando del cómic. Y es que en Madrid se ha llevado a cabo la primera feria del cómic de la capital, que cuenta con 4 días dedicados en exclusiva a este noveno día. Buenos días, Selene. Buenos días, Irene. Efectivamente, se han dedicado 4 días en exclusiva a este noveno arte. La verdad es que esta primera feria del cómic ha tenido una gran expectación. Con autores y autoras nacionales e internacionales se ha puesto sobre la mesa uno de los géneros más demandados en los últimos tiempos, la novela gráfica. En la presentación de esta iniciativa, la comisaria de la primera edición de la Feria del Cómic de Madrid, Elisa Macausland, señalaba algo que no se puede perder de vista en cuanto se organizan este tipo de eventos. Por supuesto, los lectores y las lectoras. Y en esta feria, si hubo algo, fue precisamente gente entusiasmada por la lectura, en este caso el cómic. Qué interesante y qué buenísima iniciativa, porque creo que es verdad que el mundo del cómic actualmente cada vez está más en auge. Pero creo que, como siempre, Selene, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es un cómic? Pues voy a intentar responder, como siempre, a tus preguntas. Y es que el cómic es una forma de expresión artística, a la vez que un medio de comunicación que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Precisamente esta magia, Irene, viene de cuando el propio ilustrador o el propio escritor elige cómo colocar estas viñetas. De hecho, pueden ir enmarcados en, como decimos, viñetas, recuadros cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior, y pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos y caracteres propios del género. Bueno, nos has hecho una brillante definición, yo creo, pero es que además a menudo es una disciplina y un arte que incumbe a varias personas, ya que a veces pues, surge de una especie de fruto de varias colaboraciones entre artistas de distinta índole. Podemos encontrarnos a dibujantes, guionistas, coloristas y también diseñadores. Pero bueno, ¿y de dónde viene el término cómic realmente? Pues y es que este término proviene de las revistas de historietas, ya denominadas como comic books, que fueron uno de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de obras. De allí proviene también cierta aura de desprestigio y de rechazo hacia su lectura asociada al ocio, al mero entretenimiento, e incluso a la pornografía y el vicio. Por suerte, estos prejuicios ya no están tan vigentes y están siendo ya más minoritarios. Efectivamente, de hecho, esto está cambiando y a un ritmo muy veloz. Según la guía del cómic, el número de novedades que salieron a la luz en 2022 fue de 4.415, lo que representa un 15% de incremento respecto al año anterior y más del doble que hace 10 años. Además, es muy interesante también poder ver una relación entre las disciplinas del cómic que tiene muchísimo que ver con el cine, al secuenciar en ocasiones las historias a través de imágenes. Y esto lleva a que muchas veces estas historietas que nos han emocionado entre sus páginas se puedan ver también en la gran pantalla. Mafalda, Tintín, bueno, son algunos de los nombres que se me vienen así a la cabeza a bote pronto, ¿no? Y que son considero que con los que muchas personas han crecido e incluso me incluyo. También hay otros títulos como pueden ser Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix, nombres con los que además debido a su éxito en este formato, en el cómic, son algunos de los ejemplos de lo que comentabas, ¿no? De esos que se pueden también ver en una gran pantalla. Por supuesto, muchos de estos clásicos continúan llenando las estanterías de los más pequeños últimamente. También es el caso de otros títulos mucho más recientes. Por ejemplo, y barriendo para casa, en España tenemos un ejemplo clarísimo de éxito y este es Paco Roca, con quien muchos de sus años de trayectoria ha dejado boquiabiertos a muchos lectores y lectoras. No puedo en este punto esconder que soy una de ellas y que no va a ser la última vez que hablemos hoy de Paco Roca. Yo empecé con El Faro, seguí con La Casa y tras un enganche descomunal a sus viñetas, acabé, como mucha gente seguramente, con El Abismo del Olvido. Otro ejemplo que se me ocurre es todo el universo que se crea dentro del mundo del cómic. Sin ir más lejos, el éxito de muchas de las películas que actualmente vemos surgen o tienen ese pequeño germen en este arte, ¿no? Sin ir más lejos, yo me estoy refiriendo y estoy pensando así en todo lo que supone el gigante de Marvel, ¿no? Pero también en títulos que ya hemos mencionado con anterioridad.
Así es, y es que considero que es importante pensar en muchos de estos casos en ese germen que tú comentas, y es que antes de películas han sido novelas, relatos o en este caso cómics. Por ejemplo, de lo que hablábamos hace un segundo de La casa de Paco Roca, nominado en la pasada edición de los premios Goya a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto. Tanto en la versión de novela gráfica o cómic como en la película, versa acerca de una familia que tras la muerte de su padre, 3 hermanos se reúnen en la casa familiar en la que pasaron todas las vacaciones de su infancia. Toca decidir qué hacer con la vivienda, lo que resultará mucho más difícil de lo esperado. Lo vemos en este tráiler. Tienes tú las llaves, ¿no? ¿Cómo huele a humedad aquí? Lleva un año cerrado. Hay que ventilar. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa? Me parece que no se va el olor, José. Pasamos todas las vacaciones aquí. Todas, ¿eh? ¿Qué vais a hacer con la casa? Pues parece que venderla. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Es un problema de dinero. ¿El qué? Lo de vender la casa. El problema es que esto se cae a cachos y no estamos encima. Bueno, pues ya tenemos plan para esta tarde y cuál mejor que este, ¿no? Además, también es cierto que la evolución de la disciplina del cómic ha sido y es increíble. Y por ello vamos a retroceder un poco en el tiempo. La cultura del cómic experimentó un auge notable entre 1950 y hasta 1980, marcado por el surgimiento de eventos y personajes que transformaron el panorama de esta forma artística. Es ahí donde podemos encontrar este universo de los superhéroes que yo antes me estaba refiriendo. Y antes, efectivamente, habías mencionado también a Mafalda, y es que este personaje tan simpático y reflexivo, creado por Quino, supuso un hito importante también dentro de esta disciplina, ¿no? Así es, y es que con su aguda crítica social y su ingenio tan característico, Mafalda se convirtió en una voz influyente no solo en América Latina, sino en muchos países de todo el mundo, demostrando el poder global del cómic como medio de comunicación y también reflexión social. Además, las puertas del mundo se abrieron para el mercado asiático, con el impacto global de obras como Astro Boy y otros también japoneses. Entiendo que estamos abriendo ahora el melón del siglo, que es el mundo del manga. Pero, ¿qué es esto exactamente? Pues sí, yo me estaba refiriendo un poco a ese manga, y es que manga es una palabra japonesa cuyo significado es algo así como historietas en general. Sin embargo, fuera de Japón, cuando se habla de manga, se habla de novela gráfica de origen japonés. Efectivamente, y es que el manga japonés constituye una de las 3 grandes tradiciones de historietas a nivel mundial, junto con el estadounidense y la franco-belga. Abarca una extensa variedad de géneros y llega a públicos diversísimos. Se ha convertido con el paso de los años en una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva múltiples adaptaciones en distintos formatos. Series de animación, conocidas como el anime, o de imagen real, películas, videojuegos y también novelas. Precisamente aquí en España son muchas de las editoriales que trabajan con el manga. Y dentro de las 36 casetas de esta primera feria del cómic aquí en Madrid, pudimos encontrar muchos de los títulos más reconocidos y, por supuesto, conocer muchos otros. Este tipo de iniciativas, como la Feria del Cómic, son además un espacio de encuentro para lectoras y lectores y lugares de referencia como editoriales, librerías, una manera de conocer nuevos títulos y autores y autoras. Del mismo modo, los premios de todo tipo también dan eco a estos autores y, por supuesto, las librerías recomendando y hablando de ello también ayudan. Así, de este modo, llegué yo a Hierba, una novela gráfica de Keum-suk Gendry Kim, editada por Reservoir Books. Esta novela gráfica cuenta la historia real de Lee Ok-sun, una superviviente de lo que se conoció por el ejército imperial japonés como mujer de consuelo. Es decir, la historia de una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue explotada sexualmente. Por supuesto, ese sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Y la autora Keum-suk Gendry Kim decidió explorarlo y plasmarlo en una novela gráfica utilizando como base para ello las entrevistas que mantuvo con Lee Ok-sun en una residencia de ancianos. La verdad que una historia como esta, así con tanto dolor, que es lo que parece, imagino que al incluir las ilustraciones también como que se hace todo más real, lo estás viviendo más, ¿no? Efectivamente, de hecho yo diría que esa es una de las maravillas de este noveno arte, que hace que todo cobre más sentido. Y en este caso ya sabéis que a mí la literatura que cuenta historias reales me atrae como si tuviésemos un imán y ayuda al texto a poder acercarnos un poquito más a ese dolor. Es cierto que me habías hablado también de esta autora, sin embargo todavía la tengo pendiente. ¿Alguna novela gráfica más de ella que debamos apuntar?
porque además de Hierba, que también hay que mencionar que fue cómic del año para The New York Times, The Guardian, Los Angeles Times, Library Journal, como si fuera poco, ¿eh? Una lista que no está mal. Efectivamente, justo a eso me refería con el valor de los premios para dar a conocer las novelas. Y en cuanto a recomendaciones, claro, yo, como no, recomiendo todo lo que se ha publicado, sin excepción de esta autora. Pero por ahondar un poco en otra obra, podemos hablar también de La Espera, editada también por Reservoir Books en su sección gráfica. En ella, y de nuevo aviso a qué divertida y graciosa no es, se cuenta la historia de Ouija, una mujer de 92 años que vive en Corea del Sur y lleva años a la espera de reencontrarse con su hijo mayor. Fue unos años atrás cuando, huyendo del norte, Ouija lo perdió de vista mientras amamantaba al bebé que llevaba en brazos en una columna de refugiados que trataban de huir del país. Muchos años después se entera de que la Cruz Roja está organizando encuentros entre personas del norte y personas del sur, tratando de reconectar a estas familias partidas por la mitad. Ouija solo desea poder seguir sus pasos en una nueva edición de estas reuniones. Desde luego, hoy nada tranquilito por aquí. Y es que la historia de Ouija se ubica en el contexto de la Guerra de Corea en 1950. Esta fue una guerra que separó a familias enteras que quedaron a uno y al otro lado de la frontera que no se abría. El método de la autora fue similar al que has explicado en Hierba, y a partir de las entrevistas que realizó a varios testimonios, entre ellos su propia madre, La Espera busca reconstruir el roto de una generación de coreanos y coreanas que están a la espera de estos reencuentros. Efectivamente, y continuando con esta estela de tramas que se basan en la historia, podemos volver al ámbito nacional, como ya os había avisado, con Paco Roca. Él publicó hace relativamente poco, en 2023, una historia que creó de la mano del periodista Rodrigo Terrassa, a la que han titulado El abismo del olvido. Esta historia, publicada por la editorial Astiberri, cuenta un relato en el que participan muchas personas. Cuenta, por supuesto, la historia de José Celda, quien fue fusilado por el régimen franquista junto con otros 11 hombres en la tapia trasera del cementerio de Paterna, en Valencia, y enterrado con ellos en una fosa común. Pero cuenta también la historia de Pepica, su hija, una mujer de unos 80 años que era solo una niña cuando fusilaron a su padre y que ahora quiere saber más sobre aquel momento acerca del que siempre se ha guardado silencio. Uf, madre mía, me están subiendo un poquito las lágrimas de la emoción y de lo que has contado, ¿no? Y al final solo has presentado a estos dos personajes. No sé muy bien cómo será leerlo. Tiene que emocionar muchísimo más. Efectivamente, pues con un paquete de pañuelos al lado y muchas ganas de seguir conociendo más acerca del pasado reciente de la historia. Acabo ya de presentar a los personajes. En esta búsqueda y batalla contra el olvido entra otra persona con un papel decisivo, a la que posiblemente algunos conozcamos, Leoncio Badía, un joven republicano que había sido condenado tiempo atrás a trabajar como sepulturero en el cementerio de su pueblo. Jugándose la vida, Leoncio, un hombre obsesionado con el sentido de la vida y el orden del universo, había colaborado durante años, y por supuesto en secreto, con las viudas de los represaliados de la guerra, para identificar sus cadáveres, convencido de que algún día alguien podría sacarlos de allí. Pues nada, otro libro que de repente se convierte en una necesidad. Que, por cierto, la trama me ha recordado mucho también, y debido a que hay muchísimas historias similares en España, por desgracia, al documental del silencio de los otros, que también recomendamos que veamos en algún momento. Y bueno, cerramos ya con estas 3 últimas recomendaciones que han sido más en profundidad, pero de nuevo con una gran cantidad de títulos para pasar el rato hasta dentro de 2 semanas, cuando tenemos una cita con este podcast. Con Libro en Mano, un podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano.